a nacer con más de 5 dedos en las manos o en los pies. Probabilidad. ¿Quieres saber qué es probabilidad? Pues vas a saberlo en la clase de hoy. ¿Qué crees que sea más probable? ¿Que ocurra un terremoto o que se ahogue un pez? Dirías que eso es fácil, demasiado fácil de responder, pero no sería tan fácil de saber si no dejamos que intervengan las estadísticas y con ellas las probabilidades. Algo que nos diferencia del resto de los animales es la capacidad que tenemos de poder predecir y de anticiparnos a los acontecimientos que van a ocurrir. A veces fallamos, pero otras veces no. Esta capacidad nos ha permitido llegar hasta donde estamos hoy, pudiendo predecir tantos peligros como oportunidades. Algo que nos hace pensar y analizar en que nuestros antepasados eran capaces de predecir el ataque de un depredador y eso los ayudó a sobrevivir. Ahora, decenas de miles de años después, hemos llegado a la conclusión de que hemos dado un paso más. Y por eso nos preguntamos, ¿qué es la probabilidad? De eso es que quiero hablarte hoy, de la probabilidad que existe en la ocurrencia de algo. Pero antes, hagamos un recuento de lo que con la profe Luz de matemáticas en el primer grado vimos la semana pasada. En nuestro primer encuentro estuvimos tratando el tema de la economía. Decíamos que la economía es tan importante en nuestras vidas como lo serían todas las demás ciencias matemáticas. Hablamos también sobre lo que son las estadísticas y todo cuanto podemos hacer con esta maravillosa ciencia matemática. Ahora sí, hablemos de lo acordado. Hoy te diré qué es la probabilidad, para qué sirve y cómo podemos calcularla. También te traigo algunos casos que quizás se encuentre en tu diario vivir. Sabiendo esto, podrás utilizar la probabilidad en las actividades matemáticas cuando sea necesario. En ese sentido, tu profe Luz quiere que te acomodes en tu espacio de aprendizaje para que compartamos juntos esta maravillosa experiencia. Recuerda que todos los temas de matemáticas te servirán para realizar tus actividades en el cuadernillo. Para esta semana trabajaremos con la infografía acerca del crecimiento poblacional. ¿Y qué más importante que la probabilidad y la estadística para poder trabajar esa actividad? Una infografía del crecimiento poblacional. Y como lo prometido es deuda, empiezo a cumplir con ello. La probabilidad asociada a un evento o suceso aleatorio es una medida del grado de certidumbre de que dicho suceso pueda ocurrir. Se suele expresar como un número entre 0 y 1, donde un suceso imposible tiene la probabilidad 0, pero un suceso seguro tiene probabilidad 1. Ahora te invito a practicar conmigo. Imagina que tienes un dado en tus manos, un dado como este. Este dado tiene 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Queremos sacar el número 3 si lanzamos el dado. ¿Qué pasa? El número 3 aparece una sola vez en un lado del dado. Son 6 lados y aparece una sola vez. Lancemos el dado. ¡Sorpresa! Salió el número 3. Ese número 3 que ha salido es la probabilidad de que una sola vez iba a salir. Una sola vez. Esto no siempre va a ocurrir porque por eso se llama probabilidad.
La probabilidad en este caso es 1 de 6. 1 de 6. O sea, una sola vez de 6 oportunidades que tiene el 3 va a salir. Y esa es la probabilidad. En otro ejercicio te diría que pienses en un cuerpo geométrico de 8 lados. O sea, un octaedro. Que un octaedro es un cuerpo geométrico que tiene 8 lados. Este octaedro refleja nuestra bandera nacional y nuestro escudo. Tiene los lados de colores de 2 en 2 y en los otros 2 lados tiene entonces el escudo. Así, por ejemplo, 2 lados azules, 2 lados rojos, 2 lados blancos y 2 lados con el escudo. Si ponemos a rodar este octaedro, la probabilidad de que uno de los lados que tiene el escudo salga arriba es, piensa, 2 de 8, muy bien, 2 de 8. ¿Por qué? Porque el octaedro tiene 8 lados. Tengo 2 lados con el escudo. Yo quiero que me salga el escudo. Y el escudo entonces solamente está en 2 lados. Entonces por eso tienes 2 de 8. Y esa es tu probabilidad de que te salga el escudo. 2 de 8. La probabilidad se puede expresar tanto en fracciones como en decimales y también en porcientos. Para aprender a expresar el resultado de una probabilidad en diferentes formas, debemos realizar algunos procesos matemáticos. Vamos entonces a expresar fracciones en decimales. Pero antes, te recuerdo que en matemáticas, una fracción es la expresión de una cantidad dividida entre otra cantidad. Por ejemplo, 4/5 es una fracción. Te recuerdo también que un número decimal es aquel que está compuesto por una parte entera, que puede ser 0 o cualquier número, y por otra parte que será menor que el número 1, separada de la parte entera por una coma o por un punto. Así, llevaremos números fraccionarios a números decimales. Para expresar una fracción en decimal, solo tenemos que dividir el número que está arriba o al lado izquierdo del otro entre el número que está abajo o a su lado derecho. Tomemos el resultado del primer ejercicio que hicimos. ¿Recuerda? Vamos. El resultado fue que tuvimos una probabilidad de 1 de 6. Recuerda, para que cayera el número 3 arriba. 1 de 6. Eso lo vamos a dividir como que estamos realizando una división en nuestro cuaderno. Y lo expresamos 1 y el símbolo de división. Lo expresamos así. Como 1 entre 6 me daría 0, entonces para poner este número más grande, voy a agregar un 0 al lado derecho del número 1. Pero ese 0 me va a traer consigo un punto que voy a colocar al lado derecho del 0 que obtuve cuando dividí 1 entre 6, que me dio 0, ¿recuerda? Bien, 10 entre 6 es igual a 1. Puedo ponerlo a 2 porque cuando multiplique 2 por 6 me dará 12 y es mayor que el 10. Entonces digo, 1 por 6 es igual a 6. Resto. Y digo, 10 menos 6 me daría 4. Este 4 tampoco se puede dividir entre 6 porque es menor que el 6. Esto para que me dé un número entero. Entonces, voy a agregar al 4 un 0 a su derecha. Y entonces se formaría un número 40. Tengo el número 40. El número 40, entonces, lo voy a dividir entre 6. 40 entre 6. Fíjate que al agregar el 0 al 4 a la derecha, ya no coloqué otro punto decimal.
¿Por qué? Porque ya yo tengo el punto decimal que estaba buscando. Entonces, 40 entre 6 es igual a 6. A 6, porque cuando yo multiplique 6 por 6 me daría 36 y es menor que 40. Divido 40 menos 36, me quedaría 4. ¿Viste que volvió y resultó el número 4 como residuo? Entonces, ese número 4 ya yo no le voy a agregar otro 0 porque a mí me interesa encontrar solamente 2 números después del punto decimal. 2 números. Con eso ya yo obtengo mi probabilidad. ¿Cuál es entonces la probabilidad que antes tenía como un sexto? Ahora la tengo como 0.16. Ahora mi probabilidad se llama 0.16 porque la he expresado en decimal. Veamos ahora cómo expresar ese decimal en por ciento. Vamos a ver. Escucha, tienes 0.16. Como estoy hablando de un por ciento, ese por ciento me dice que es 100, el número 100. Entonces, a este número, a este decimal, yo le voy a agregar 2 ceros. Le agrego 2 ceros a la parte derecha. A la derecha del 0.16 voy a agregar 2 ceros. Entonces, este punto que tengo aquí, que se llama punto decimal, lo voy a correr 2 lugares a la derecha. 2 porque he agregado 2 ceros. Entonces, corro 2 lugares a la derecha. Y digo 1 y 2. Ahí está. Ese es entonces nuestro por ciento. Expresémoslos así. Si yo tengo una probabilidad de 0.16 y lo quiero expresar en por ciento, entonces tendría una probabilidad de 16. Si quieres, le agrega 0.00, pero no es necesario. ¿Por qué? Porque tú estás expresando en por ciento. Entonces, decimos que nuestro por ciento es 16. 16. Mira cómo está expresada la probabilidad. Primero, 1 entre 6, o sea, un sexto. Luego, 0.16. Eso ya es decimal. Pero para el por ciento tendríamos 16%. O sea, que si tú tienes una probabilidad de 1 sobre 6, es lo mismo que tú digas que tienes 16% de probabilidad. De cada 100, 16. ¿Ves qué fácil? Vamos ahora a trabajar con el segundo ejemplo. Borro mi pizarra para continuar trabajando. Piensa en el segundo ejemplo. Nuestro segundo ejemplo fue 2 octavos. ¿Recuerdas? Teníamos un octaedro y teníamos entonces 2 lados con el escudo que queríamos sacar arriba. Entonces, ese 2 octavos es el que vamos a llevar a decimal. Llevemos 2 octavos a decimal. Entonces, lo ponemos como que estamos realizando una división en nuestro cuaderno. 2, el símbolo de división, y el 8. 2 octavos, 2 entre 8. Como no puedo dividir 2 entre 8 para obtener un número entero, entonces ahí pongo un 0, porque 2 entre 8 no alcanza a un número mayor que 1. Entonces, agrego al 2 a la derecha un 0. Recuerda que ese 0 me trae un punto y a ese punto le llamamos punto decimal. Entonces decimos 20 entre 8, piensa, ¿cuántos son 20 entre 8? Recuerda que este ejercicio lo estamos haciendo juntos. Piensa cuántos son 20 entre 8. ¿Puede ser a 5? No. ¿Puede ser a 2? No.
¿Puede ser a 1? No. Pero claro que puede ser a 2. Puede ser a 2. Entonces digo 20 entre 8 a 2. A 2. 2 por 8, 16. Resto y digo que 20 menos 16 es igual a 4. A 4. Entonces, como me falta un número, porque quiero obtener 2 números después del punto decimal, continúo dividiendo. Pero fíjate, 4 no puedo dividirlo entre 8 para que me dé un número entero. Entonces, agrego un 0 a la derecha del 4. Tengo entonces un 40. El número 40 sí lo puedo dividir entre el número 8 y me va a dar un número entero. Piensa a ver a cuánto me alcanzaría 40 entre 8. A 5, claro. Muy bien. ¿Por qué? Porque 5 por 8 son 40. Entonces digo 5 por 8, 40. Lo coloco debajo del 40 y resto. 40 menos 40 me daría 0. Entonces, aquí yo tengo un número decimal que podemos llamarlo 0.25. Eso quiere decir que cuando yo tengo una probabilidad de 2/8, eso es igual a una probabilidad de 0.25. Ahí está, 0.25. Vamos a llevar ahora ese 0.25 en por ciento. Vamos a convertirlo en un por ciento, el 0.25. Vamos a ver cómo lo hacemos. Tenemos 0.25. ¿Recuerda cómo lo hacemos? ¿Recuerdas el primer ejemplo? Claro, así mismo. Como es por 100, que voy a hacerlo entonces porque se llama por ciento. Entonces voy a agregar 2 ceros a la derecha del 25. 2 ceros a la derecha. Como fue por 100 que multipliqué, entonces voy a correr el punto 2 lugares a la derecha. 2 lugares a la derecha. Ahora ya el punto no está en 0.25, sino que ahora está a la derecha del 5. Eso quiere decir que eso va a ser igual a 25. 25. Entonces, agrego mi símbolo de por ciento y ahí tengo una probabilidad de 25%. Entonces, ¿qué quiero decir? Que si tú tienes una probabilidad de 2/8, es lo mismo que tú digas que tienes una probabilidad de 0.25. Igual es lo mismo que tú digas que tienes una probabilidad de 25%. Recuerda, siempre que vayas a expresar en por ciento, debe ponerle el símbolo de porcentaje. Siempre. Mira qué fácil. ¿Te gustó cómo convertir la probabilidad en un número cualquiera de esos 3? Porcentaje, decimales, fracciones. Fácil. Tú puedes decir que la probabilidad es 0. tanto por ciento, una fracción, como tú quieras. Ya sé que sabes. ¿Cuál es la probabilidad de que en un grupo de 13 personas todas hayan nacido en mes diferente? Pues la probabilidad es de 0%, o sea, 0 probabilidad, porque solo hay 12 meses y hay entonces 13 personas. Y como tú dirías, no hay forma. La probabilidad la usamos día a día, más de lo que puedas pensar. Un ejemplo claro es la tasa poblacional, la cual no es más que un cálculo matemático que expresa la frecuencia con que ocurren los nacimientos en una población determinada.
Existen diferentes tipos de tasas poblacionales. Por ejemplo, tasa de fecundidad, que es la relación que existe entre el número de nacimientos ocurridos en un cierto periodo de tiempo y la cantidad de población en edad fértil en el mismo periodo. Tenemos también la tasa de natalidad, que es la relación que existe entre el número de nacimientos ocurridos en un periodo de tiempo y la cantidad total de la población existente en el área geográfica. La tasa de mortalidad es la proporción de defunciones registradas, es decir, las muertes con respecto a la cantidad de personas total que habita en una población o ciudad o en un país determinado, y eso en un año, o sea, el tiempo, un año. El crecimiento natural de la población es la diferencia entre el número de nacimientos y el número de defunciones de una población en un determinado periodo de tiempo, que generalmente se toma como referencia un año para realizar el análisis. También es importante saber que el crecimiento real de la población es el cambio en la población en un tiempo determinado y puede ser contado como el cambio en el número de habitantes en esa población en un tiempo determinado. ¿Qué tal si aprendemos a calcular la tasa de natalidad? Veamos el siguiente ejemplo. Imagínate que en la provincia donde vives nacieron 28 personas en el año 2019. Para ese mismo año había una población total de 7,000 personas. Para encontrar la tasa de natalidad de esa provincia, debemos hacer lo siguiente. Buscamos los datos que nos dan en el ejemplo. Nos dan 28 y nos dan 7,000. 28 es la cantidad de personas que nacieron en el año 2019. 7,000 es la cantidad de personas que ya habían en ese año. Entonces, como podemos dividir 28 entre 7,000, que es lo que me dice para calcular la tasa de natalidad, que debo dividir la cantidad de personas que nacieron entre las que ya habían, entonces divido 28 entre 7,000, que lo vamos a hacer como que estamos haciéndolo en tu cuaderno. Si yo digo 28 entre 7,000 y quiero obtener un número entero, no es posible. Entonces pongo un 0 debajo del 7,000. Al lado del 8, a la derecha, coloco un 0 para obtener 280. Entonces, ese 0 que está ahí, que he colocado, me trae consigo un punto decimal. Ese punto decimal me dice que debo dividir ahora 280 entre 7,000. No se puede porque no vamos a obtener un número entero. Por eso entonces agregamos un 0 a la derecha del punto decimal. Agreguemos entonces otro 0 para ver si alcanzamos a dividir. Ahora tenemos 2,800 entre 7,000. Tampoco, no funciona. Entonces, vamos a agregar otro 0 a la derecha del punto decimal. Agregamos otro 0 a la derecha del 2,800. Ahora sí, ahora tenemos 2,800, no. Ahora tenemos 28,000 entre 7,000. ¿Qué pasa? Ya tenemos 3 ceros, tanto en el 28,000 como en el 7,000, y lo vamos a poner ahí para luego usarlos. Vamos a dividir 28 entre 7. 28 entre 7 va a ser igual a 4. ¿Por qué? Porque cuando multiplicamos 4 por 7 va a ser igual a 28. Los 3 ceros que teníamos por ahí lo vamos a colocar debajo de los 3 ceros del 28,000. Ahora sí, podemos restar 28,000 menos 28,000. Y eso va a ser igual a 0.
ya hemos dividido la cantidad de personas que nacieron y la cantidad de personas que ya habían en la provincia. Como la regla me dice que debo multiplicar por 1000, entonces ese número que obtuvimos ahí, que fue 0.004, lo voy a multiplicar por 1000. Hemos dicho que cuando multiplicamos un número por un múltiplo de 10, solo tenemos que agregar los ceros que tiene ese número a la derecha. Agregarlo. El 1000 tiene 3 ceros. 3. Agreguemos 3 ceros a la derecha del 4. Aquí tenemos 1, 2 y 3. Como hemos agregado esos 3 ceros a la derecha del 4, entonces vamos a correr el punto decimal 3 lugares también a la derecha, a partir del punto decimal. Y digo 1, 2 y 3. Muy bien, ya tenemos, como corrimos el punto decimal 3 lugares a la derecha, tenemos 4. Hay 3 ceros que no nos interesan ya porque hay un punto decimal y dice 000. Entonces, por eso tenemos un 4. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 1000 personas que hay en esa provincia, han nacido 4 personas en el 2019. De cada 1000 han nacido 4. Entonces, si teníamos 7000 en principio, 7 por 4 son 28. De cada 1000 nacieron 4. ¿Ves qué fácil es encontrar la tasa de natalidad? Pero eso no se queda ahí. Podemos buscar ese 4 como un % para saber qué % de natalidad tenemos ahí. Es fácil. Fíjate. Tenemos el 4. 4. Para yo buscar qué % es 4 de 1000, fácil. Primero voy a multiplicar ese 4 por 100. Recuerda que dije que si vamos a multiplicar por un número que es múltiplo de 10, solamente tenemos que agregar la cantidad de ceros que tiene ese número. ¿Por qué número vamos a multiplicar ahora? Por 100. Agregamos 2 ceros. ¿Por qué? Porque el 100 tiene 2 ceros. Entonces, esto lo vamos a dividir entre 1000. Entre 1000, porque esa es la regla. Dividir entre 1000. Si decimos 400 entre 1000, para que nos dé un número entero no va a ser posible. Entonces agregamos un 0 debajo del 1000. Al lado y a la derecha del 400 voy a agregar un 0 para que me dé una cantidad que pueda ser divisible por 1000 y me dé un número entero. Ese 0 me trajo consigo el punto decimal. Ahora sí, digo, 4000 entre 1000 me va a dar a 4. A 4. Entonces digo, 4 por 1 es 4. Como hay 3 ceros en 4000 y en 1000, solo tengo que agregar los 3 ceros debajo de los 3 ceros del 4000. Ahí tenemos entonces, restando, 4000 menos 4000 es igual a 0. Ahora hemos conseguido el % de la tasa de natalidad. Mira qué bien. Tenemos que 4% es la cantidad de personas que han nacido en el año 2019 en esa provincia. Si quieres expresarlo como un decimal, tú solamente dices que 0.4 es la cantidad que ha nacido en esa provincia. Pero si quieres expresarlo como un %, solo dirías que un 4% ha nacido en la provincia en el 2019. ¿Ves que los cálculos matemáticos son exactos? No nos equivocamos si aplicamos bien las matemáticas. Te dejo un dato
para que continúes practicando lo que es la tasa de natalidad. En cuanto a la tasa de natalidad en el mundo, en el año 2018 se registró un índice de 18,2% de nacimientos por cada 1,000 habitantes. Calcula la tasa de natalidad a ver qué te da. Ese dato te lo dejo para que practiques lo que es la tasa de natalidad. Estoy segura de que con los conocimientos que has adquirido durante el encuentro de hoy, serías capaz de realizar cualquier ejercicio que tenga que ver con el crecimiento poblacional y la probabilidad que pueda existir en tu país de que nuestra población aumente o no en un tiempo determinado. Probamos ahora mismo. Vamos, toma nota. Calcula el porcentaje de probabilidad de crecimiento poblacional. Según las estimaciones de las Naciones Unidas para el año 2050, existe la probabilidad de que la población mundial incremente en 2,1 millones de personas. Al realizar este ejercicio, tendrás un dato importantísimo para cuando vayas a hacer la asignación de la semana, que es una infografía sobre lo que es el crecimiento acelerado de la población. Vamos a repasar un poco. Hemos visto hoy el concepto de probabilidad y socializamos algunos casos de la vida diaria en que podemos aplicar este concepto. Pero quizás estés pensando, si la profe Luz me respondiera con sus propias palabras estas preguntas, ¿sería un éxito? Pues te respondo. ¿Qué es la probabilidad? ¿Cómo calcular el crecimiento poblacional? También, ¿cómo se calcula la tasa de mortalidad? Esas preguntas sé que puedes estarla pensando. Entonces, te la voy a responder. También quisiera que la profe Luz me diga si hay alguna diferencia entre la tasa de natalidad y la tasa de fecundidad. Pues te digo, toma nota, porque esto que te diré te servirá de repaso de los temas que hemos visto hoy. La probabilidad la entiendo como la posibilidad o posibilidades que existen en la realización de un evento o de un suceso. Por su parte, el crecimiento poblacional se calcula dividiendo entre el número de nacimientos ocurridos durante un periodo dado y la población media de este periodo. Todo eso multiplicado por 1,000. La tasa de fecundidad se calcula teniendo el número total de nacimientos del país que estás estudiando. En este caso, estamos estudiando a nuestro país, República Dominicana, dividiendo esa cantidad por la población femenina que está en edad fértil, o sea, entre los 15 y 49 años. Y por último, el resultado se multiplica por 1,000. Es cierto que hay una diferencia entre la tasa de natalidad y la tasa de fecundidad. Y es que la tasa de natalidad se refiere al cálculo de las personas que nacen en un territorio determinado. Por el contrario, la tasa de fecundidad es la que arroja el dato de la cantidad de mujeres que están embarazadas en ese territorio. Todo este cálculo se realiza tomando un tiempo como referencia. Ya sabes que con este recurso matemático es fácil ajustar de la manera más exacta posible los datos más variados obtenidos tanto de la ciencia como de la vida cotidiana. Para afianzar los conocimientos adquiridos en el día de hoy,
recuerda que debes realizar todas las actividades de tu cuadernillo. Tu profe Luz te desea un feliz resto del día. Cuento contigo para la próxima clase. Bye, bye.